Fisiología pulmonar. Los pulmones son órganos vitales del sistema respiratorio que permiten la entrada y salida del aire del cuerpo humano. Estos órganos son esenciales para la respiración y el intercambio de los gases, un proceso que es vital para la vida. La función principal de los pulmones es oxigenar la sangre que es suministrada a todo el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono producida por las células. El proceso de respiración inicia cuando el aire entra a la nariz o boca, llega a la tráquea dividiéndose en dos bronquios principales, que cada uno se ramifica en bronquiolos cada vez más pequeños. Bueno, los músculos que participan en la respiración. En la expiración están los intercostales internos, que son los que descienden las costillas. Los músculos abdominales, que es el oblicuo interno, oblicuo externo, transverso abdominal y recto abdominal. Y ellos comprimen la capacidad abdominal. También está el ecom, que es el que tenemos aquí arriba, y el escaleno, que tenemos aquí abajo. Ellos elevan el esternón y la clavícula, y también la primera y la segunda costilla, los intercostales externos e internos. Y por aquí también tenemos por último el diafragma. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. La ley de Charles es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Un enunciado moderno de la ley de Charles es: cuando la presión sobre una muestra de gas seco se mantiene constante, la temperatura Kelvin y el volumen estarán en proporción directa. Dalton establece que a una temperatura estable la presión total de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de sus componentes, como si fuese uno solo en el que ocupa todo el volumen de la mezcla. 3. La ley de Avogadro es una ley experimental de los gases que relaciona el volumen de un gas con la cantidad de sustancia del gas presente. La ley de Avogadro se puede utilizar para calcular la cantidad de gas en un recipiente a partir del número de moles o presión. La ley general de los gases. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Guy-Lussac. En el siguiente modelo podemos observar distintas patologías, como por ejemplo la atelectasia pulmonar, la cual es el colapso de tejido pulmonar con pérdida de volumen. Los pacientes pueden tener disnea o insuficiencia respiratoria. Broncoespasmo. Ocurre cuando los músculos recubren las vías respiratorias de los pulmones, se contraen o se tensan, reduciendo el flujo de aire un 15% o más. Fractura o luxación de costillas. Es una grieta o rotura de huesos que encierran el tórax, puede llegar a causar un hematoma dentro del pulmón y ocasionar contracción pulmonar o colapso pulmonar. Fisiología pulmonar. Los pulmones son órganos vitales del sistema respiratorio que permiten la entrada y salida del aire del cuerpo humano. Estos órganos son esenciales para la respiración y el intercambio de los gases, un proceso que es vital para la vida. La función principal de los pulmones es oxigenar la sangre que es suministrada a todo el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono producida por las células. El proceso de respiración inicia cuando el aire entra a la nariz o boca, llega a la tráquea dividiéndose en dos bronquios principales, que cada uno se ramifica en bronquiolos cada vez más pequeños. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. La ley de Charles es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Un enunciado moderno de la ley de Charles es: cuando la presión sobre una muestra de gas seco se mantiene constante, la temperatura Kelvin y el volumen estarán en proporción directa. 3. La ley de Avogadro es una ley experimental de los gases que relaciona el volumen de un gas con la cantidad de sustancia del gas presente. La ley de Avogadro se puede utilizar para calcular la cantidad de gas en un recipiente a partir del número de moles o presión. Dalton establece que a una temperatura estable la presión total de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de sus componentes, como si fuese uno solo en el que ocupa todo el volumen de la mezcla. La ley general de los gases. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Guy-Lussac.